Muy buenos días, doctora Cindia Rosario Santos Montalvo. Le voy a presentar mi práctica calificada número 3 y el tema que yo he escogido son las muertes y lesiones en protestas que implican a la presidenta Dina Boluarte y a su cadena de mando como responsables penales. En primer lugar, vamos a ver qué nos dice la filosofía del derecho en el Perú. La filosofía del derecho en el Perú nos indica que las influencias de ilustración y liberalismo del siglo XIX, junto con la modernización del derecho en el siglo XX, han sido fundamentales en este proceso. Marcan tensiones sociales, raciales y económicas, ¿no? Durante la primera mitad del siglo XX en el Perú existió una corriente filosófica del derecho denominado naturalismo. En el siglo XX comenzó a aceptarse la visión positiva del derecho, por lo tanto la visión moderna del derecho en el Perú es más corte positivismo que naturalista. O sea, hay más democracia que antes. Es decir, su visión consigue un derecho como la norma reguladora de la actividad humana, ¿no? Ahora, según la teoría de Miro Quesada fue un destacado político y filosófico que tuvo grandes aportes para el Perú. Eh, Primeramente, ha demostrado el carácter atlético de las normas. Deben de actuar de un campo ético. A raíz de esto, entendemos que el derecho justo para Francisco Miro Quesada es el derecho fundamental racional, que indica que éstas no pueden ser verdaderas ni falsas. Otorgan leyes, así también en el no a la no arbitrariedad, ¿no? Es decir, que no está de acuerdo que las leyes sean imparciales, tienen que ser justas. Ahora, el tema que yo he escogido sobre las muertes y lesiones en protestas que implican a la presidenta y a su cadena de mando como responsables penales. Eh, Se implica porque va contra los derechos humanos ocurridas en el año 2020 y 2022 y 2023, que dejaron más de 50 muertos. Amnistía sostiene que Dina Boluarte, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policial, no supo mandar, que permitió en algunos casos favorecimiento de las armas no letales. A pesar de numerosas víctimas y denuncias y abusos y responsabilidades que hubo en ese momento, hasta ahora no hay ninguna sentencia ni hay ningún responsable sobre estas muertes, ¿no? Finalmente, Amnistía Internacional insta al gobierno español, quien también autoriza, ¿no? Quien tuvo el que tuvo este que mantener una suspensión de exportación de materias debido a la implicación de armas españolas que que entró acá a nuestro territorio peruano, ¿no? Ahora, Jaime Quito presenta denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Otárola. Jaime Quito es un congresista que presentó una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y Alberto Otárola, que certera que en la última tercera toma de Lima, el 19 de julio de 2023, el Partido del Perú Libre defendió el derecho de la ciudadanía a movilizarse y manifestarse pacíficamente. Está en la Constitución, declarando improcedente una denuncia contra Dina Boluarte y otros funcionarios del gobierno a pesar de acusaciones de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uso excesivo de las fuerzas en las protestas antigubernamentales en el 2023. Por su parte, Dina Boluarte destacó que su gobierno no toleraría amenazas de democracia, perdón, aunque subrayó que las protestas pacíficas serían respetadas. La presidenta condenó la violencia de las protestas pasadas que resultaron más de 50 muertos, ¿no? Por otra parte, el noticiero Actualidad Civil al Día con el Derecho da informe sobre los derechos humanos en el Estado peruano que cometió graves violaciones, ¿no? Por la protesta contra el gobierno de Dina Boluarte tras la destitución de Pedro Castillo.
Derechos Humanos durante su conferencia con el motivo de presentar un informe final sobre las propuestas contra el gobierno de Dina Boluarte, señaló que el Estado peruano es responsable de grandes violaciones a los derechos humanos durante referidas protestas. Al emplear el uso de la fuerza frente a los manifestantes, en la conclusión del informe sobre las protestas que iniciaron en diciembre y se extendieron hasta fines de enero del 2023. Derechos Humanos también afirma que que los hechos son respaldados por el alto número de personas fallecidas y heridas de impactos de armas de fuego. Además, el informe señala que el mayor número de víctimas se registró en las regiones de Ayacucho y Puno. Hubo violaciones de derechos humanos graves y deben ser investigados con debida diligencia y con enfoque étnico-racial, perpetuado por agentes estatales, y muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. En mi opinión, en el ámbito político, la situación en el Perú está marcada por protestas sociales y denuncias de violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado grandes abusos durante las protestas entre el gobierno de Dina Boluarte, con muertes y heridos, a causa de uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades. Sin embargo, en las investigaciones no se han tomado medidas contundentes contra los responsables, incluidos altos funcionarios del gobierno. Mientras tanto, algunos sectores políticos, como el congresista Jaime Quito, defiende el derecho de los ciudadanos a protestar y manifestar pacíficamente, señalando que la movilización es una forma legítima de hacer política. El gobierno, por su parte, ha mantenido una postura firme contra la violencia y protestas, pero ha sido criticado por su manejo de situación y falta de respuestas efectivas ante las acusaciones y el abuso. Francisco Miro Quesada, destacado filósofo, nos dice que en su teoría nos habla sobre la teoría de su no arbitrariedad, que, que propugna un derecho basado en el comportamiento racional y en un contexto social justo y equitativo, ¿no? Conclusiones: los derechos humanos y la justicia social, las protestas masivas de 2020 al 2023 como respuesta de la destitución de Pedro Castillo, se ha convertido en un tema central y analítico. Según informes de organizaciones como Amnistía Internacional y Derechos Humanos, las protestas fueron violentamente reprimidas por el gobierno de Dina Boluarte. En el contexto de la filosofía del derecho peruano, esta realidad pone a prueba las tensiones entre el derecho como norma reguladora y la actividad humana y las implicaciones de una gobernanza autoritaria. El pensamiento como el de Francisco Miro Quesada, que abogan por un derecho racional y no arbitrario, parece entrar en conflicto con la realidad que estamos viviendo ahora. Porque ¿no? La respuesta del gobierno, en tanto que se ha hecho llamado a la unidad y al respeto por la democracia, también ha sido cuestionada por sectores de la sociedad que demandan mayor rendición de cuentas y justicia que hubo en el Perú, como el abuso, ¿no? Derechos Humanos también subraya la necesidad de investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante estas protestas y falta de consecuencias para los responsables, ¿no? En resumen, la situación peruana refleja una clara lucha entre los principios de justicia y de derechos humanos y la tensión política actuales. Esto requiere una reflexión profunda entre la población y los funcionarios públicos. El derecho de la protección del ciudadano frente al aparato estatal, que actúa de manera injusta y desproporcionada. ¿Qué propuestas innovadoras y originarias plantearía usted en el derecho peruano a partir de las reflexiones filosóficas estudiadas en el curso? Yo principalmente me ha gustado el planteamiento de Kelsen, ¿no? La situación desde que en un punto de vista jurídico y política, según Kelsen, uno de los grandes teóricos del positivismo jurídico, se podría considerar varias ideas claves para el Perú. Kelsen defendía el orden jurídico
debe estar basado en un sistema normativo superior, es decir, la Constitución, que debe garantizar los derechos fundamentales del ser humano. En este caso, podría abogarse por fortalecer las garantías constitucionales y asegurar las fuerzas del orden que no frinjan el derecho y la potestad pacífica, respetando las normas internacionales. En situación de tensión política y sociales, Kelsen subraya la importancia de la judicatura independiente para evitar impunidad en casos de abusos cometidos durante las protestas. Es fundamental que los tribunales actúen con autonomía para investigar y proceder a los responsables inmediatamente de su cargo o posición política. Siguiendo las ideas de Miro Quesada, también se debe evitar la arbitrariedad en todas las decisiones legales. La aplicación de la ley debe ser objetiva y responder a intereses políticos de poder. Las normas deben estar orientadas a la justicia y equidad, como ya lo hemos dicho desde un principio, como se plantea en la crítica del uso de las fuerzas y protestas. Kelsen también nos dice que creía en la democracia como un sistema donde las leyes surgen de una voluntad popular informada. En este sentido, se podría fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para que las demás sociedades sean consideradas y valoradas, y así promover el enfoque más inclusivo y justo en el ejercicio del poder. Muchas gracias, doctora. Ese es mi trabajo. Hasta luego.